Gracias a todos una vez más por estar acompañándonos a este estudio. Vaya conmigo a la Escritura, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar analizando bastantes versículos esta noche del 1 al 25. Sin embargo, vamos a leer una pequeña porción ahora que nos va a servir como plataforma para poder compartir cuál es el tema que hemos sentido de parte de Dios poderles hacer llegar. Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 5 al 7 dice la Escritura: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hemos titulado este mensaje: ¿qué hacer con las adversidades que están fuera de nuestro control? ¿Qué hacer con las adversidades que están fuera de nuestro control? Primero, tenemos que identificar que están fuera de nuestro control. Realmente no tenemos nada que hacer. Y es ahí donde nos entra más ansiedad, es ahí donde vamos a estar más desesperados. Porque estamos acostumbrados los seres humanos a tener cierto control sobre la mayoría de cosas que suceden a nuestro alrededor. Y eso nos hace tener una vida un poco más cómoda. Porque estamos sabidos de qué es lo que va a pasar casi siempre. Y el hecho de poder perder el control y no tener una línea clara de acción, eso nos produce ansiedad, nos produce incomodidad, mal carácter y un montón de efectos secundarios que realmente tenemos cuando pensamos en la carne, es decir, cuando nosotros pensamos en las actividades netamente humanas. Pero vamos a aprender en la Escritura qué hacer cuando estamos en medio de circunstancias en las cuales de verdad hemos perdido el control. Pero para hacer una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito acerca de primera epístola de Pedro. Fue escrita alrededor de los años del 62 al 64 después de Cristo. Probablemente el apóstol Pedro ya estaba en Roma en el momento que escribió esta carta y estuvo probablemente bajo la persecución del emperador Nerón. Cuando él estaba en Roma, inició esta persecución de parte de Nerón. Por último, Pedro fue ejecutado durante esa persecución. En todo el imperio romano, los cristianos fueron torturados, fueron asesinados por su fe y la iglesia de Jerusalén se esparció por todo el mundo mediterráneo. Es por eso que cuando ustedes leen la introducción a esta carta, él se refiere a muchos hermanos que están dispersos por varias ciudades. Ya lo vamos a ver. Por eso inicia diciendo los expatriados de la dispersión, y es porque todos salieron corriendo cuando inició esta persecución. Todos los hermanos que fueron expulsados de sus hogares, de sus países, a causa de la fe en Jesucristo, a pesar de ser elegidos por Dios, fueron expatriados. Entonces, aquí nos cabe la primera pregunta: ¿tienen los elegidos que sufrir? En este caso, los elegidos que estaban en Roma, en Jerusalén y en otros lugares, tuvieron que salir corriendo. Pues según la presciencia de Dios, muchas cosas van a suceder en este mundo. La presciencia es el conocimiento previo de Dios, no la presencia que me acompaña todos los días de mi vida, sino la presciencia, y es el conocimiento previo del Señor. Nos indica que sí, porque este mundo es un mundo peligroso. Este mundo es un mundo que no es constante, es un mundo que no tiene fe en su mayoría, es un mundo que no respeta a Dios, y entonces va a haber persecución para todos aquellos que queremos mantenernos en la línea de la fe en el Señor. ¿Cuáles son las crisis que estos expatriados presentaron? Bueno, fueron apartados de los derechos como ciudadanos, algunos de ellos enfrentaron la injusticia política y fueron presos. Fueron apartados del amor de su vida, que era Jesucristo, y la predicación, el servicio, apartados de las oportunidades de estudiar, apartados de la salud, del derecho a la salud, apartados de sus amigos, apartados del amor fraternal. Tal vez las familias fueron separadas, apartados de sus sueños personales. Y vamos a ver algunas de las características de estos expatriados. Estos expatriados habían sido ya perdonados
por el Señor. Aunque son expatriados, eran cristianos nacidos de nuevo, habían sido rociados con la sangre preciosa de Cristo, entonces eran perdonados, eran santificados y eran fieles. 3 características principales. Santificados era porque había ya en su corazón una liberación interna de las ataduras del pecado, y fieles, y era porque el modelo de Cristo ellos lo habían seguido obedeciendo la palabra, y aunque habían sido perseguidos, pues ellos seguían siendo fieles a Dios. Esta es más o menos esas características de los cristianos expatriados. Ahora vamos a entrar, por supuesto, al análisis del texto. Es un poco amplio, así que vamos a tratar de hacerlo de una manera rápida para poder que el tiempo nos alcance para poder hacer todo este análisis y después la aplicación de este estudio. Vamos a analizar de los versículos del 1 al 25. Iniciamos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo eso estaba en el Asia Menor en aquel tiempo. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Habían sido elegidos como usted y como yo hemos sido elegidos de parte de Dios para con el conocimiento previo de Dios para santificación a través del Espíritu Santo. Todo esto tiene sentido en la doctrina bíblica cristiana, ¿verdad? Nosotros hemos sido elegidos de parte de Dios para poder ser salvos y llenos del Espíritu Santo. Y eso va a tener una consecuencia. Después de la coma está la consecuencia. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todo eso es como la introducción, todo eso es como el encabezado de las personas a quienes escribe la carta. Gracia y paz sean multiplicadas. Gracia y paz sean multiplicadas. Después pasamos al versículo 3 y empieza con una alabanza. El versículo 3, como debe ser siempre en nuestra vida, debemos poner los ojos en Dios e iniciar cualquier actividad que tenemos y sobre todo nuestra oración con una alabanza a Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Vamos a hacer la primera pausa ahí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos con una alabanza. Y una vez más recalco y subrayo, ustedes y yo debemos tener alabanza en nuestra boca todo el tiempo. Alabanza en nuestro corazón todo el tiempo, alabanza en nuestra mente todo el tiempo. Alabados, adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que busca el Señor. Entonces nosotros debemos recordar que debemos alabar al Señor en todo momento. Que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Quiere decir que estábamos muertos. Y claro, estábamos muertos, es otra doctrina bíblica, separados de Dios a raíz del pecado original, del pecado de Adán y Eva, de la herencia pecaminosa que tenemos todos los seres humanos. Entonces nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Cuál es esa esperanza? Estar en la presencia de Dios, la vida eterna, por supuesto. No es la esperanza de tener un montón de dinero aquí, no ser perseguido, vivir cómodamente, no tener problemas, no tener inconvenientes, nunca tener ningún desafío. Esa no es la esperanza viva. Nuestra esperanza viva es ver a Cristo vivo, al Cristo resucitado, a su Padre, estar en la presencia del Señor allá, por la resurrección de Cristo de los muertos. Es aquí lo que estábamos explicando. Y después dice, para una herencia. Porque a raíz de la muerte de Jesús, todos los seres humanos tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está reservada en los cielos para todos nosotros. Si nosotros hacemos un pequeño análisis acerca de estas 3 palabras, incorruptible significa que permanece para siempre, viene a vocablo griego que es aptartos. Número 2 es incontaminada, que quiere decir que no tiene defecto o no tiene ninguna tacha. Amiantón es la palabra griega. Y la última es inmarcesible, amarantos es la palabra que se usa en griego. Quiere decir que no se seca y no se marchita. Esas son las 3 características de esta maravillosa herencia que tenemos en Cristo Jesús, la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada no aquí,
no aquí. Si usted quiere ir a sacar esto del banco, no hay nada de esto. Si usted quiere ir a sacar esto de un ladrillo falso que tiene ahí donde guarda sus cosas valiosas en casa, ahí no está. Esa herencia está reservada en los cielos para nosotros. Es por eso que nosotros vemos hacia adelante. Nosotras tenemos nuestra esperanza, como dijimos hace un rato, nuestra esperanza viva en la resurrección de Cristo y en pasar la eternidad con Él. Ese debe ser verdaderamente nuestro tesoro. Mientras estamos acá, por supuesto que vamos a encontrar adversidades, vamos a encontrar problemas, pero nuestra mirada todos los días debe estar en los cielos, donde está reservada nuestra herencia. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿La fe de Dios? No. Dios es la fe, en Él hay que tener fe. Entonces dice que Él nos guarda con su poder en la medida en la que el ser humano tiene fe en Él. Por supuesto que es así. Si el ser humano no tiene fe en Cristo, ¿para qué va a querer que lo guarde? ¿Para qué va a querer que lo cuide? ¿Para qué va a querer las manifestaciones de su poder si sencillamente no cree en Él? Entonces el Señor se queda en el límite, se queda donde se le marca su frontera. Y Él dice, no me voy a pasar ahí porque no me han dejado entrar. Dios es Dios, todopoderoso, pero no va a irrumpir en su vida si usted no se lo permite. Entonces Él dice, mediante la fe, así es, si hay fe, entonces Él entra con todo su poder para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice, la salvación será manifestada. ¿Cuándo? El tiempo postrero, ese tiempo se puede medir. Algunos teólogos lo han resumido así, desde la resurrección de Cristo hasta la siguiente venida de Cristo, no el arrebatamiento, sino la siguiente venida de Cristo en la tribulación. A todo eso se le llama los tiempos postreros o los tiempos finales. Realmente en la resurrección de Cristo no inició un tiempo, sino que yo lo veo de esa manera, es una ilustración, por supuesto, cuando Cristo resucita, le dieron al conteo regresivo para su próxima venida. No estamos contando los años para ver a cuánto tiempo se dilata el Señor, no. La cuenta regresiva fue marcada en el momento de la resurrección de Cristo. Por lo tanto, hasta este momento, hasta el día que Él venga, estamos en la cuenta regresiva. A eso se le llama tiempo postrero. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiere decir esto, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Nuestra fe, el fundamento de nuestra paz, el fundamento de nuestra esperanza está puesta en eso. En el tiempo postrero vendrá el Señor por su iglesia y tenemos nuestra fe puesta en eso. Pero dice, mientras eso sucede, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, porque es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hace poco predicaba un mensaje y decía que las pruebas, no hay mejor cosa que la prueba para hacernos llegar a Dios, para hacernos tener realmente cuenta de la necesidad que tenemos del Señor, de lo lejos que habíamos estado. Una prueba nos funciona, aunque suene raro, aunque suene difícil de entender, aunque a veces estamos de rodillas llorando, enojados, molestos, tristes, en depresión, en desánimo, clamando al Señor por un milagro. Sea como sea, estamos ahí. La prueba nos tiene de rodillas, la prueba nos tiene clamando con fe al Señor y después el Señor se manifiesta. Entonces dice que a veces es necesario que pasemos esto para una edificación del cuerpo de Cristo y para poder manifestar nuestra fe. Aparte, lo he dicho 1000 veces a través de esta plataforma, vivimos en un mundo peligroso. Nadie dijo que los cristianos no íbamos a tener ningún problema, que no íbamos a enfrentar adversidades, que no íbamos a tener desgracias en nuestra familia. La palabra lo dice. Aquí estamos viendo que dice que a los elegidos que están expatriados, dijimos al principio, ¿qué hicieron estos elegidos para ser expatriados, perseguidos por la iglesia, perseguidos por Roma, la iglesia de Dios? No era necesario que
que con lo que ellos ya habían hecho, que no fueran perseguidos, que se la pasaran suave, que pasaran por la sombra, que nadie les hiciera nada malo, entonces tendrían que salir de este mundo. Desgraciadamente este mundo es un mundo corrupto y peligroso, y ustedes y yo vivimos en él, y hay que torearlas a crisis cuando vienen delante de nosotros, en los cuales vosotros os alegráis y que ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. A todos nos afligen las pruebas, nos da susto, como dicen por ahí. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está uno de los motivos por los cuales ustedes y yo pasamos las crisis que pasamos. Porque nuestra fe es sometida a prueba. Esa es una de las características del desafío, de las adversidades. Y es que nuestra fe va a ser puesta a prueba en medio de esto. Hay personas que apenitas creen en Dios, que no profesan ninguna fe, pero quizás entendieron desde pequeños que había un Dios en algún lugar, que existían iglesias y que había que ir, pero quizás nunca lo llevaron. Hay otros que fueron a la escuela dominical, les enseñaron algo de la Biblia, conocen algo de la Biblia, pero sencillamente eso les dio alergia y nunca más quisieron volver. Son los primeros en quejarse de Dios cuando sucede algo que no es lo que ellos quieren en sus vidas. Si tienen un problema con un hijo, si tienen un problema con un padre, lo primero que dicen es: me peleo con Dios porque esto yo no lo soporto. Cuando ni siquiera han movido un dedo para poder decir: Dios, el Todopoderoso, es en quien creo y le entrego mi vida. Sencillamente están para quejarse de Dios aún sin conocerlo. Tenemos un montón de ejemplos de eso. Estoy seguro que usted está pensando en uno en este momento. Y sucede. Entonces, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas y de adversidades, lo primero que se prueba es la fe. Vamos a ver de qué estamos hechos en medio de la circunstancia. Entonces dice que para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, hace una comparación con este metal precioso, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Cuando se va a purificar el oro, tiene que verse si es un oro puro, y cuando se prueba con fuego salen todas las imperfecciones y toda la suciedad que tiene. Entonces dice que después que esta fe haya sido probada por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ahí hay un montón de teología también en esto. Sea hallada, ¿de qué estamos hablando? La fe, en alabanza, gloria y honra. Nosotros le tenemos que entregar esto cuando Jesucristo sea manifestado por una segunda vez. Por eso decimos que esos postreros tiempos son desde la resurrección de Cristo hasta la segunda venida del Señor. Entonces ahí vamos a ser encontrados, dándole alabanza, gloria y honra al Señor. Nuestra fe de nuestro corazón va a salir para entregar estas tres cosas al Señor en medio aún de la adversidad y de la tribulación. Entonces dice, cuando sea manifestado Jesucristo, ¿a quién? A Jesucristo, por supuesto, amáis sin haberle visto. No le has visto. Dice el apóstol Pedro, él está escribiendo esto. Pedro escribiendo esto. Pedro trabajó con Jesús. Pedro estuvo con él. Pedro fue perdonado por Jesús. Y entonces él dice, me llama la atención tu fe, porque yo lo vi, yo trabajé con él, vi sus milagros, vi todo lo que hizo, vi cómo me perdonó, vi cómo me restauró. He visto el poder de él en la iglesia. Y ahora veo tu fe, que aunque no le has visto, han creído en él. Aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¡Wow! Va a decir Pedro en este momento. ¿Cómo hay esa fe? Esa fe, mis queridos hermanos y amigos, son los que los va a hacer a ustedes sostenerse en medio de circunstancias adversas, en medio de circunstancias horribles. Hay cosas que nos quitan el sueño. Hay cosas que de verdad nos apachurran nuestro interior, pero nuestra fe es lo único que nos va a mantener. Y como dice Pedro, una fe sobrenatural, una fe que no tenemos manera de explicar. ¿Cómo es que creemos en algo que no hemos visto? Pero lo hemos sentido. No hemos podido ver a Jesucristo cara a cara, lo vamos a ver un día. Por supuesto que lo vamos a ver, es una de nuestras esperanzas de fe. Pero lo hemos sentido en múltiples ocasiones.
hemos sentido su presencia, hemos sentido su poder, hemos sentido cómo nos habla. El otro día estaba yo teniendo una mañana difícil, de esos días que le cuesta a uno arrancar, de esos días que desde que uno se levanta de la cama es cuesta arriba, y estaba orando, pidiéndole al Señor que se manifestara, que me diera fortaleza física, que me diera ánimos, y de repente me levanté de orar después de un rato y fui a hacer mi devocional, y el versículo que me dio el Señor, la porción de la Escritura que me dio, me inyectó fortaleza, me inyectó gozo, me inyectó paz, y me dijo: déjamelo a mí, no trates de arreglar esto, solo ponelo delante de mí, ponelo en un platito, tus peticiones ahí, olvídate de ellas. Y salí y dad buen testimonio de mi presencia en tu vida, y fue algo que fue una inyección realmente de una vitamina espiritual sobrenatural y maravillosa que solo puede venir de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay alabanza, gloria y honra a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una vez más, ya lo dijimos antes, pero ahí está. El fin de vuestra fe, nuestra meta, nuestra inversión, nuestro final, a donde termina la película de esta vida y empieza la siguiente, es la salvación de nuestras almas. Es estar en la presencia de Dios todo el tiempo, y es nuestro mejor tesoro. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu con E mayúscula. Eso es importante, todos estos detalles, porque ellos estaban indagando e inquiriendo en qué. Tenían libros, tenían algunos escritos que tenían que ir a un museo, o tenían que ir a una biblioteca, o tenían que ir a un archivo nacional para poder encontrar esto. No, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué indicaba el Espíritu. Eso quiere decir que estaban en oración. Ellos no estaban en una biblioteca ni en un archivo nacional, estaban en oración. Y el Señor se manifestó. Por supuesto, en aquel tiempo se le llamaban profetas. Dios hablaba a ellos. Pero ¿cómo hablaba? El Espíritu, dice aquí, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. Solo es necesario que usted lea el libro del profeta Isaías para poder encontrar toda esa profecía de la que está hablando y a la que se refiere el apóstol Pedro. Versículo 12. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ya hemos mencionado a Dios Padre, Dios Hijo, y ahora estamos mencionando a Dios el Espíritu Santo. En toda esta carta hay doctrina pura. Entonces dice que a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban. Es importantísimo, cada palabra es importante en la Biblia, porque todos los ministerios que Dios ha prestado son para que los administremos de una manera correcta. Lo he repetido hasta el cansancio desde esta plataforma. Los dones no son personales, no son para provecho personal. Los dones son de Dios y son administrados por los hombres. Por ejemplo, el don de la administración, el don de la administración, el don de poder enseñar, de poder predicar, de poder ser un evangelista. Todo eso es de Dios. Y aquí está diciendo que esos profetas, tomemos un ejemplo, como ejemplo el profeta Isaías, que es el profeta mesiánico más grande. Hay otros que también profetizaron a Jesús, pero él como que lo hizo con mucha claridad. Él administraba, dice. Isaías administró la información que Dios le dio. Eso no se lo inventó o no se lo contaron. Dios le dio esa información y él lo que hizo fue administrarla para hacérsela llegar a las personas y que tuvieran fe, predicando el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo. Que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, voy a corregir bien acá, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, que es el motor que manda la información.
cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están pendientes ahí de todo lo que está pasando y dicen, cómo me gustaría estar ahí, cómo me gustaría recibir al Señor Jesús como Salvador. Ellos están viendo y pendientes de nosotros. Versículo 13. El versículo 13 inicia con un por tanto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso era ponerse un cincho aquí y apretarse el cincho. Eso es lo que está diciendo acá. Por tanto, a consecuencia de todo lo que hemos leído hasta este momento, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahí empieza eso. Entonces, apriétense el cincho en el entendimiento. Pongan atención. Este es lo que nos está diciendo la carta. Pongan atención. Piensen, concéntrense en hacer las cosas bien y en entender qué es lo que viene. Todo eso nos está diciendo acá. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ya lo he explicado en otras ocasiones, pero cuando la Biblia dice que seamos santos, no es para asustar a nadie. Todos dicen, no, yo no puedo ser santo. Tenemos una figura preconcebida de la santidad o de ser santo o llamar a alguien santo. Y decimos, eso es inalcanzable porque las personas que se supone que son santos es porque han hecho milagros, es porque han hecho un montón de cosas sobrenaturales. No es esto a lo que la Biblia se refiere. La santidad es un proceso que se inicia en el momento en el que recibimos al Señor Jesús como Salvador y terminará y se completará cuando todos estemos en su presencia. Este proceso en el que estamos usted y yo es una santidad progresiva. Vamos creciendo en santidad. Por eso el Señor nos llama santos, porque empezamos ya nuestro proceso de santidad, aunque no lo hemos terminado por completo. Entonces dice, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice la Escritura. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Temor, el temor reverente, por supuesto, un sincero deseo de no desagradar a Dios. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos vuelve a decir, están de paso por este lugar. Peregrino significa que está de paso. Y nosotros estamos de paso en este mundo. Vendrán las adversidades y los problemas, pero al final nuestra visión está puesta en Cristo. Está puesta en el lugar donde vamos a ir a terminar. Esto va a pasar, pasa rápido. Y la peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y no necesariamente está hablando de mi papá o de mi mamá, no necesariamente, aunque puede ser, pero cuando él dice nuestros padres es el antepasado que nos dio la tendencia pecaminosa, es decir, Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa del ser humano, a eso se refiere en este punto, aunque también, por supuesto, en algunos casos hay padres que le enseñaron a ser ladrones a sus hijos, a ser estafadores, a ser asesinos y a hacer un montón de cosas, y por supueto esa vana manera de vivir se pasó de padre a hijo, pero lo que a la palabra se refiere en este caso es la herencia pecaminosa que todos tenemos. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con eso nos rescató. Volvemos a leer el versículo 18 para hacerlo despacio y no confundirnos. Sabiendo que fuisteis rescatados, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles. Ahí podemos unir esto para no evitar confusión. Fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su salvación no fue comprada con oro, su salvación no fue comprada con plata, a su salvación no se la intercambiaron con una hacienda, con un pedazo de tierra, una casa o un vehículo. Su salvación fue comprada con la sangre preciosa del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. El Cordero sin mancha, el único ser humano sobre la faz de la tierra que no pecó ni traía en él la herencia pecaminosa. Ese es su Dios,
Ese es el Dios creador en el cual usted ha puesto su fe. Él es el Jesucristo, en el cual nosotros creemos que ha resucitado de los muertos y ha preparado morada para que todos estemos junto a Él cuando todo esto termine. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Más teología, más doctrina, y mediante el cual creéis en Dios, creemos en Dios a través de Cristo, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Mediante el cual creéis en Dios, quien Dios le resucitó a quien, a Cristo de los muertos y le ha dado gloria. Ahí está la doctrina, la resurrección de Cristo en gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa es la conclusión, ese es el objetivo de todo esto, era para que su fe y la mía tengan esperanza en Dios. Y ese es el efecto que produce este evento maravilloso de Jesucristo. En medio de la adversidad no debemos perder el norte, no debemos perder la luz que alumbra nuestro camino, no debemos perder nuestra fe. Nosotros tenemos que estar cerca de Cristo, el Cristo viviente, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios y no en mis amistades, en mis contactos, en mis conectes, para poder salir adelante en medio de esta adversidad. Versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Quién le da a usted la fortaleza, determinación, autoridad para ser obedientes al Señor en su palabra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo internamente va a trabajar en nosotros para poder ser obedientes a Dios. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. La simiente incorruptible es Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Esto va a terminar. Esto va a pasar. Ustedes y yo tenemos que estar listos para irnos a la presencia de Dios. Versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Este cuerpo se va a secar, este cuerpo va a ir a terminar a una tumba. Mi espíritu, mi alma estarán en la presencia del Señor, pero la palabra de Dios no se seca, no se marchita. Dijimos arriba que era incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y aquí lo volvemos nosotros a recalcar. Mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os está siendo anunciada. Aquí dice ha sido anunciada, pero aquí estamos ustedes y yo anunciando el Evangelio del Señor. Vamos a ver rápidamente, muy rápido, 4 pasos vitales para sobreponerse a las adversidades. 4 pasos vitales. El primero es creer firmemente en mi herencia en el cielo. En esa herencia que ya dijimos y ya mencionamos sus características: incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y qué razón tiene el apóstol? Por supuesto, estaba inspirado por el Espíritu Santo, y eso es para usted también. Entonces, creer firmemente en mi herencia en el cielo, el primer gran paso para sobreponernos ante las adversidades. El segundo gran paso es creer en la necesidad de la purificación de mi fe. En la necesidad, por eso yo, aunque rechace las pruebas y las adversidades, son necesarias, son necesarias. Cada vez que un cristiano pasa por una prueba, una adversidad, del otro lado de la prueba y la adversidad, ese cristiano es mejor que antes. Ese cristiano crece más que lo que haya crecido sin pruebas y viviendo una vida cómoda. Así que en lo cual vosotros, dice la Escritura en nuestra texto base, 1 Pedro capítulo 1, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Entonces, la contaminación que puede llegar a nuestra confianza es a través del ego, de las amistades, de los méritos por nuestras obras, mediante falsos dioses,
por culturas religiosas equivocadas, por la confianza en sistemas humanos o en sistemas económicos. Todo eso empieza a minar esto. Por lo tanto, yo debo regresar, debo volver a creer en la necesidad de la purificación de mi fe, que es parte de todo esto. Entonces dijimos que eran 4 cosas: creer firmemente en mi herencia en el cielo, creer en esa necesidad que hay de poder ser sometidos a una purificación. Y el punto número 3 es creer y vivir una vida de santidad, creer que se puede hacer, creer que lo podemos lograr, vivir una vida de santidad como hijos obedientes, decía el versículo 14 que hemos leído, y de esta manera nosotros damos la pauta, vamos dictando el camino en medio de la adversidad. Hay razones por las cuales yo tengo que mantener la santidad. Vivir una vida de santidad es importante. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el camino. Jesucristo ya abrió el camino. Nosotros, para poder tener algún nivel de santidad e irla desarrollando todos los días, debemos pensar en ese camino que el Señor Jesucristo fue trazando por nosotros. Y número 4, el paso 4 es creer y vivir para servir al Señor. Produce ánimo, produce pensamientos ordenados, produce una voluntad férrea. Vivir para Cristo, para su servicio, es verdaderamente la mejor manera de pasar por sobre las adversidades. Usted lo va a vivir. Es bueno servir a Cristo, es bueno ser parte del ministerio de Dios, porque eso primero nos da la responsabilidad de buscar a Cristo y de crecer en la fe. Y de esa forma también, cuando las adversidades vengan, vamos a estar bien fortalecidos para no flaquear en medio de las circunstancias. Entonces, los 4 pasos vitales para sobreponerse ante las adversidades: creer firmemente en mi herencia en el cielo, creer en la necesidad de la purificación de mi fe a través de las pruebas, creer y vivir una vida de santidad, y creer y vivir para servir al Señor. La prueba, aunque no nos guste, es necesaria. Aunque no nos guste, es necesaria. Así lo decía el apóstol. Aunque es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, pero el Señor nos va a acompañar y va a estar con nosotros en cada paso. Si usted está viviendo una prueba, si usted está viviendo un momento difícil, pero sencillamente no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, dijimos hace un momento que Dios no va a irrumpir en su vida. Él va a quedarse en la frontera hasta que usted le permita la entrada. ¿Cómo le permite la entrada? Bueno, diciéndoselo, confesándoselo a través de una sencilla oración, abriendo su corazón. Él es el único que le puede perdonar, es el único que puede asegurarle un espacio en la vida eterna, pero el que va a dar ese acto, ese paso de fe es usted. Hágalo con una sencilla oración, diciéndoselo. Si quiere, le puedo acompañar en la oración ahí donde usted está, si quiere dar ese paso de fe. Diga conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que he pecado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que eres Dios y que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y tu sangre sirvió para limpiar mis pecados. Reconozco que he resucitado al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios, preparando morada para mí. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador, dándote gracias por esta oportunidad de ser llamado Hijo de Dios. Ahora, Señor, llena mi interior de tu Santo Espíritu y ayúdame en medio de la adversidad. En el nombre de Jesús. Amén.